Jessy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Rajer Café. Y como vimos que os gustó mucho la semana pasada el tema de las princesas Disney y que lleváis con unos año y medio diciendo la teoría pizza por la calle, en los salones, la gente parándonos, que tenéis que hablar de la teoría pizza, hemos decidido dedicarle un capítulo a la teoría pizza. Pizza. Pizza de gorgonzola y mozzarella. La teoría pizza es una teoría que escribieron en Estados Unidos, ¿vale? Que lo que explica básicamente es que todas las películas de Pixar, de alguna manera o de otra, están interconectadas en una sola línea espacio-temporal. Sí. ¿Vale? Sé que esto es muy fuerte, Doc. Os recordamos que esta teoría no es nuestra, al igual que la de la princesa Disney. Y que tampoco nos la creemos, al igual que la de la princesa Disney. Vemos muchas lagunas en esta teoría, pero bueno, hemos decidido explicarosla. Sí, así que... ¡Empezamos! Rajer Coffee enseña. Rajer Coffee entretiene. La primera película que tenemos que citar es Brave. Es la primera cronológicamente en esta teoría supuesta de Pixar, ¿vale? Está bien pegado ya. Esta película es importante por varios motivos. Que sale magia. Es la primera película de Pixar en la que se ve magia en sí, ¿vale? Sí, y aparte cronológicamente es la más antigua, y eso es importante. Esta magia es provocada por unos bichitos azules llamados Wigs, que si recordáis la peli, pues son una bolita Y que realmente, utiliza la bruja, etc. Si recordáis la peli, mi más sentido pésame. La bruja que aparece es capaz de convertir a humanos en animales, y esos animales recuerdan todavía y tienen muchas sensaciones humanas. Esto es muy importante porque aquí empieza la línea cronológica de los animales siniestros. Y aparte no solo con animales, la bruja también tiene poderes de darle vida a los objetos. Como veis en la escena de la cabaña, todos los objetos se mueven, etc. Objetos siniestros que se mueven. La siguiente película que tenemos que citar transcurre muchos años después, ¿vale? Una época un tanto actual, que nos estamos refiriendo a Ratatouille. ¡Ratatouille! Sí. Aquí se expresa un poco lo que pensamos de Francia, que son todos unas ratas. Esa rata me cae mejor que los franceses. Sí, ya ves. ¿Qué estamos viendo en Ratatouille? Pues lo que sucedió en Brave. Animales que empiezan a tener ya inteligencia. Sí, supuestamente, tanto este personaje como su familia y varios personajes que se ven podrían ser descendencia de los que invocó la bruja en su momento. Entonces, pues ya tienen una inteligencia y tienen una capacidad de relacionarse con humanos. En este momento vemos que tanto los animales como los humanos están muy unidos y quieren coexistir convivir, ¿vale? Es importante, justo cuando acaba la película de Ratatouille tenemos que meter la película de Up. La protagonista, Remy, la rata, ¿vale? En ningún momento se esconde. No. De hecho, hacen hasta un restaurante y es muy conocido. Y de hecho el malo descubre todo el percal. Y eso llegó a oídos del malo de Up. Recordemos que el malo de Up, ¿vale? Era un cazador que tenía muchas aventuras, que tenía muchas cosas. Entonces creó los collares, no sé si recordáis, los collares de los perros, porque él descubrió que ya los animales eran muy inteligentes, pero que todavía no eran capaces de hablar, como le pasaba a este bichito. Recordemos que no podía hablar con los humanos. Entonces diseñó un diseño para poder comunicarse con ellos. Que los animales vuelven a ser súper inteligentes. ¿Por qué pasa toda la mierda de Up? Porque le quieren echar al viejecillo a Carl de su casa. ¿Y quién quiere echar a Carl de su casa? BNL. Esta empresa, ¿vale? Se repite en muchas películas que veremos a continuación. Sí, en muchas películas. La empresa BNL quería ampliar la ciudad, ¿vale? Entonces es la que está buscando echar a este señorcico de su casa. Otra película que sucede más o menos a la par que estas dos, pero un poquitín después, ¿sí? Es Buscando a Nemo. Lo mismo, aquí vemos otra vez la evolución de los animales cada vez más y más inteligentes. El ejemplo clásico es Dory, ¿vale? Que pese a ser uno de los peces más estúpidos que olvida, tiene la capacidad de hablar, de desarrollar, de razonar. Pues imagínate eso, desde tiburones vegetarianos, desde cosas... Se ve eso que están evolucionando mucho y como un una mundo... civilización. Sí, exacto, muy compleja a muchísimos niveles. Y aquí se empieza a ver el antagonismo, porque aquí... Mientras que en los casos anteriores hemos visto que los perros, por ejemplo en este caso, y las ratas, intentaban una cohesión, aquí ya empiezan a tenerle miedo a los humanos y empieza a crearse una relación de antagonismo, ¿vale? Sí. Los humanos son malos y quieren acabar con nosotros, ¿vale? Otro detalle importante es que aquí vuelve a salir la empresa BNL. Sale un reportaje en la tele que habla sobre el maravilloso mundo submarino. Aquí también se vuelve a salir. Sobre todo de cómo las nuevas especies están evolucionando y están coexistiendo entre ellas. Y por eso vemos que los animales cada vez son más inteligentes. La siguiente película según la cronología de esta teoría de Pixar son Los Increíbles. Los Increíbles, gran película y una de las más olvidadas. Sí.
En Los Increíbles ocurren muchas cosas importantes, pero aquí es donde se empieza a ver la otra evolución que hemos mencionado desde Brett. El enemigo de esta película, Belén Síndrome, crea un robot súper inteligente, ¿vale? Para destruir a todos los superhéroes, ¿vale? Y ese robot se vuelve cada vez más inteligente y se vuelve cada vez más esto. Pero la clave está en un par de diálogos que tiene Mr. Increíble con distintos personajes, en los que se da a entender que realmente no es el malo el que controla al robot, que ha llegado el robot a controlar al malo. Y además, si os fijáis, tiene muchos detalles, como por ejemplo el tema de las capas, que se ve, oh, todos los superhéroes que llevan capas mueren. Sí, pero ¿por qué mueren? Porque los absorben aviones, siempre los absorben máquinas. Lo quiero o no, da que pensar a que las máquinas aquí empiezan un antagonismo y quieren acabar con los humanos, porque al fin y al cabo se han sentido subyugadas a ellas todo este tiempo. En el momento que han adquirido conciencia, quieren quitarse eso. Tras unos 50 años de Los Increíbles, nos encontramos con Toy Story. Toy Story es sin duda uno de los grandes puntos de inflexión en todo esto, porque Toy Story ya nos marca una serie de pautas. Primero, vemos que los objetos inanimados ya tienen una vida total y absoluta, ¿vale? Tienen inteligencia, tienen razonamiento y tienen personalidad. Frente a Los Increíbles, que podemos ver que era una inteligencia bastante más arcaica. Sí. Y aquí se ve por primera vez BNL como la manera de que los juguetes tienen de rebelarse contra los humanos, por así decirlo, ¿vale? Digamos que BNL se crea para crear a la larga contaminación y acabar con los humanos, y así que las máquinas puedan dominar todo lo que es el planeta, ¿vale? Y esto se ve en muchas ocasiones, por ejemplo, las pilas de todos los juguetes son BNL, todo, ¿sabes? Como te da a entender que todos los juguetes y todas las cosas que tienen vida salen de esta empresa. Otro dato importante es que en esta época ya no existen los superhéroes, por eso pasa unos 50 años después, ¿vale? Supuestamente las máquinas han destruido a todos los superhéroes, con lo cual aquí la humanidad está como indefensa. Por eso es el momento de causar una revolución industrial. Lo intentaron antes las máquinas y fueron derrotadas por los superhéroes. Entonces tuvieron que esperar a que esos superhéroes desaparecieran de alguna manera y así volver a intentar atacar. Años después de Toy Story, recordemos que aquí, por culpa de BNL, hubo una gran revolución industrial, una macrocontaminación. Muchos años después vino la película WALL-E. La película WALL-E se produce 800 años después de que la civilización se fuese del planeta Tierra, ¿vale? Y nos presenta un mundo totalmente posapocalíptico en el que ha pasado todo lo que se venía insinuando desde antes. Recordemos, la empresa BNL en este momento domina a los humanos, ¿vale? En el momento de la película de WALL-E, de hecho, son los que hacen la máquina que se va afuera, son incluso los que hacen hasta a WALL-E. Y un dato muy importante es que aquí vemos por primera vez la unión total, porque vemos un robot súper inteligente y vemos animales como por ejemplo la cucaracha, también muy inteligentes y que han sobrevivido a lo que es toda la hecatombe nuclear, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de algo que se aleja un poquitín de la línea temporal que estamos hablando, ¿vale? Que justo después de la explosión se creó un mundo, ¿vale? Creado por BNL, como repetimos, en el que las máquinas dominaban todo y eran súper inteligentes. Estamos hablando de Cars. A la par que WALL-E, lo Sí. que pasa en la Tierra es lo de Cars y lo que está pasando en el mundo de arriba es lo de WALL-E, ¿vale? Porque recordemos que WALL-E está en un pequeño trocito de la Tierra, en cambio Cars están en Tokio, en Estados Unidos, etc. Sí, con Cars pasa que realmente se quedan sin energía. La energía la producían los humanos, entonces lo que se da a entender es que se han quedado sin energía y al final esta línea acaba con las máquinas muriendo. O sea, toda la cronología que llevábamos viendo desde aquí desaparece por fin. Las máquinas inteligentes desaparecen en este momento. Gracias a Cars y también a su fracaso y a lo mala que es. Sí. Que dijeron, que le den por culo a los de estos. La teoría de Pixar avanza. Muchos años después de WALL-E viene una película en la que no hay humanos, lo que nos da a entender que cuando intentaron repoblar la Tierra, etcétera, fue un fracaso y efectivamente no había recursos suficientes como para vivir, ¿vale? Sí. Estamos hablando de la película de Bichos. Muchos años después que WALL-E. De hecho, el árbol que plantan en WALL-E al final, ¿vale? Os recordamos, según dice la teoría, es el mismo que se ve en Bichos. Aquí tenéis la imagen Sí. comprobada. Aquí tenemos ya, por supuesto, a bichos súper inteligentes, casi más inteligentes que los humanos, de hecho, ¿vale? No eran cucarachas y no se ven humanos. Entonces eso da a entender esto que os estamos comentando. Que aquí se acaba el fin de los humanos. Y la última película de esta teoría y de esta cronología pasa muchos años después de Bichos, ¿vale? Sí. Hablamos de Monstruos S.A. Importante de Monstruos S.A. ¿Qué son estos monstruos? La teoría de Pixar dice que son animales que debido a la radiación que provocó esta guerra en la Tierra han ido mutando poco a poco. Sí, son como de los monos salieron los humanos, pues con el paso de muchísimos años y sin unos humanos que destruyen los otros animales, todos los animales han mutado en monstruos. De hecho, si os fijáis en la película Monstruos, no hay animales, por así decirlo, No. son todos, pues eso, es como un futuro súper eso, en el que eso. Ellos tienen una deficiencia energética causada
porque no hay humanos, no hay recursos, etc. Entonces lo que ellos crearon son las puertas. Las puertas son unas vías a distintas épocas temporales y dimensionales, ¿vale? Por eso ellos recogen toda la energía de los humanos por medio de esas puertas, porque son capaces de ir viajando por esta línea. Claro, entonces tenemos en que aproximadamente por este momento, ¿vale? Se vincularon estas dos cosas y los monstruos volvían atrás al pasado a conseguir energía de los humanos que aquí todavía seguían vivos y estaban en su máximo esplendor antes de empezar con las sospechas de las máquinas. Recordemos que todo se provocó por la bruja de Brave, ¿vale? Que fue la que creó los poderes. Los dos poderes. ¿Vale? Hay muchas teorías sobre esto y la que todo el mundo afirma es que la bruja de Brave, la que ha liado toda esta puta teoría de mierda, es la misma que la niña pequeña de Monstruos S.A. Sí. Boo. Según la historia, nos cuentan, ¿vale? Que Boo, recordamos, vive más o menos por esta época, la época en la que venían los monstruos a conseguir energía y por eso conoció a Gatito, por eso a Shuli y toda la pesca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se separaron, lo que nos comentan, por así decirlo, es que la niña consiguió en una de esas puertas, ¿vale? Recordemos que las puertas no viajan a sitios, viajan al pasado. Y entonces lo que consiguió es viajar al pasado y conseguir los poderes mágicos de los Witch. Lo que hemos dicho, las bolitas mágicas que había por el mundo de Brave. Sí, y crear por las líneas para que todo esto se llegase a producir. Una teoría también sale de esto porque en la película de Brave, en la cabaña de la bruja, se ve una de las columnas de madera, ¿vale? Tallado a Sully. Y de hecho en otra ocasión se ve a Boo, siendo vieja en Brave, tallando una especie de maquinita del Pizza Planet, del vehículo del Pizza Planet. Que salen todas las películas, recordemos, todas las películas de Pixar salen. Lo que nosotros pensamos con respecto a esto es que han cogido las partes que sí les interesan de la película y hay otras partes que la han obviado. Porque por ejemplo recordemos que en Toy Story, ¿vale? En Toy Story 2, creo recordar, salen los bichos de bichos. Y eso no lo cuentan, ¿por qué? Porque rompería toda esta teoría. Toda la teoría. No ha habido ningún tipo de confirmación. Todo dependerá, de hecho, una vez que esta teoría es tan fuerte, todo dependerá de Good Dinosaur, que es la película que va a estrenar Pixar el año que viene. Sí, por así decirlo. Si esta película de alguna manera confirma esta teoría, poniéndola o al principio, antes de, o incluso al final, se apoyará. Sin embargo, si no hay manera de dónde encajarla, quiere decir que Pixar no está con la teoría. Entonces, pues ahí pues nos servirá un poco de referencia. En fin, chicos, espero que haya gustado muchísimo este vídeo. Dejad por abajo si sabéis alguna piececita que se me haya escapado, que os creéis que no, y si tenéis ganas de que salga Good Dinosaur. Así que un besazo a todos. Adiósito. Adiós. Pues esta película te cuenta la historia yo creo que es lo que pasó al antepasado de Piperán, según mi... ¿Qué dice? Es que te respondo a eso. Y quieren coexistir y convivir, ¿vale? Es importante, justo cuando acaba la película de Ratatouille tenemos que meter la película de Up. La protagonista, Remy, la rata, ¿vale? En ningún momento se esconde. No. De hecho, hacen hasta un restaurante y es muy conocido. Y de hecho el malo descubre todo el percal. Y eso llegó a oídos del malo de Up. Recordemos que el malo de Up, ¿vale? Era un cazador que tenía muchas aventuras, que tenía muchas cosas. Entonces creó los collares, no sé si recordáis, los collares de los perros, porque él descubría que ya los animales eran muy inteligentes, pero que todavía no eran capaces de hablar, como le pasaba a este bichito. Recordemos que no podía hablar con los humanos. Entonces diseñó un diseño para poder comunicarse con ellos. Que los animales vuelven a ser súper inteligentes. ¿Por qué pasa toda la mierda de Up? Porque le quieren echar al viejecillo a Carl de su casa. ¿Y quién quiere echar a Carl de su casa? BNL. BN, una sola línea espacio-temporal. Sí. ¿Vale? Sé que esto es muy fuerte, Doc. Os recordamos que esta teoría no es nuestra, al igual que la de la princesa Disney. Y que tampoco nos la creemos, al igual que la de la princesa Disney. Vemos muchas lagunas en esta teoría, pero bueno, hemos decidido explicarosla. Sí, así que... ¡empezamos! Rager Coffee enseña. ¡Rager Coffee entretiene! La primera película que tenemos que citar es Brave. Es la primera cronológicamente en esta teoría supuesta de Pixar, ¿vale? Está bien pegado ya. Esta película es importante por varios motivos. Que sale magia. Es la primera película de Pixar en la que se ve magia en sí, ¿vale? Sí, y aparte cronológicamente es la más antigua, y eso es importante. Esta magia es provocada por unos bichitos azules llamados Wigs, que si recordáis la peli, pues son una bolita que utiliza la bruja, etc. Si recordáis la peli, mi más sentido pésame. La bruja que aparece es capaz de convertir a humanos en animales, y esos animales recuerdan todavía y tienen muchas sensaciones humanas. Esto es muy importante porque aquí empieza la línea cronológica de los
animales siniestros. Y aparte no solo con animales, la bruja también tiene poderes de darle vida a los objetos. Como veis en la escena de la cabaña, todos los objetos se mueven, etc. Objetos siniestros que se mueven. La siguiente película que tenemos que citar transcurre muchos años después, ¿vale? Una época un tanto actual, que nos Sí. estamos refiriendo a Ratatouille. ¡Ratatouille! Remy. Sí. Aquí se expresa un poco lo que pensamos de Francia, que son todas unas ratas. Esa rata me cae mejor que los franceses. Sí, ya ves. ¿Qué estamos viendo en Ratatouille? Pues lo que sucedió en Brave. Animales que empiezan a tener ya inteligencia. Sí, supuestamente, tanto este personaje como su familia y varios personajes que se ven podrían ser descendencia de los que invocó la bruja en su momento. Entonces, pues ya tienen una inteligencia y tienen una capacidad de relacionarse con humanos. En este momento vemos que tanto los animales como los humanos están muy unidos. Esta empresa, ¿vale?, se repite. En muchas películas que veremos a continuación. Sí, en muchas películas. La empresa BNL quería ampliar la ciudad, ¿vale? Entonces es la que está buscando echar a este señorcico de su casa. Otra película que sucede más o menos a la par que estas dos. Pero un poquitín después, ¿Sí? un poquitín después. Es Sí. Buscando a Nemo. Lo mismo, aquí vemos otra vez la evolución de los animales cada vez más y más y más inteligentes. El ejemplo clásico es Dory, ¿vale? Que pese a ser uno de los peces más estúpidos que olvida, tiene la capacidad de hablar, de desarrollar, de razonar. Pues imagínate eso, desde tiburones vegetarianos, desde cosas... Se ve eso que están evolucionando mucho y Como un una mundo... especie de civilización. Sí, exacto, muy compleja a muchísimos niveles. Y aquí se empieza a ver el antagonismo, porque aquí, mientras que en los casos anteriores hemos visto que los perros, por ejemplo en este caso, y las ratas, intentaban una cohesión. Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Radio Café. Y como vimos que os gustó mucho la semana pasada el tema de las princesas Disney y que lleváis con unos año y medio diciendo la teoría Pisa por la calle, en los salones, la gente parándonos, que tenéis que hablar de la teoría Pisa. Hemos decidido dedicarle un capítulo a la teoría Pizza. Pizza. Pizza de gorgonzola y mozzarella. La teoría Pizza es una teoría que escribieron en Estados Unidos, ¿vale? Que lo que explica básicamente es que todas las películas de Pixar, de alguna manera o de otra, están interconectadas en